Buenas, este es el segundo de una serie de vídeos en los que resolvemos un ejercicio real de un examen de oposición en 15 minutos, con el objetivo de no hacerte perder el tiempo, que es lo que más necesitas como opositor, pero que tampoco sea leer un PDF sin más, que aportemos algo al documento. El enunciado de este examen, que es Madrid 2023 Estabilización, lo tienes en la descripción del vídeo, así que descarga el enunciado para poder seguir un poquito mejor la solución que vamos a proponer. En primer lugar, para el impuesto de sociedades, ¿qué es lo que vamos a resolver? Vamos a resolver el ejercicio B3, ¿vale? Opción B, ejercicio 3. También tenemos el A3 de impuestos, pero yo voy a hacer el B3, que es más cortito y que da tiempo en 15 minutos. Lo he puesto en contabilidad porque normalmente en los ejercicios de impuestos de sociedades te piden liquidación del impuesto y contabilidad, y en este caso es así también. Y además nos piden hacer 2 años seguidos, año X0, año X1. Entonces, sin más, insisto, descárgate el enunciado y vamos a ello. Tenemos en primer lugar una sociedad que tiene unas pérdidas de 18.000 euros, por eso aparecen en negativo. Unas deducciones de 3.000 y una retención y pago a cuenta de 4.000, ¿no? Pues esa información, en primer lugar, deberíamos trasladarla a un esquema que deberías saberte. Es este esquema que está aquí, en el que comenzamos con el resultado contable, es decir, con ese negativo de menos 18.000. A ese resultado contable le tendremos que hacer, en el año X1 ya lo verás, aquí no hay, le tendremos que hacer unos ajustes que harán que el resultado se incremente o se reste, ¿no? Y el resultado contable más o menos los ajustes nos dará lugar a la base imponible previa, a la que luego restaremos base imponible de años anteriores negativas, si las hubiera, aquí tampoco las hay, y nos dará lugar a la base imponible. Es importante el concepto de base imponible, porque a esa base imponible se le aplica un porcentaje del 25%, que a fecha de hacer este vídeo, 2025, es el tipo de gravamen general del impuesto. Siempre es el 25, salvo que nos diga lo contrario. Entonces, aunque en el enunciado tú no veas ese dato, asume que son 25. Entonces, ese 25%, como digo, se aplica a la base imponible para obtener la cuota íntegra y, por tanto, mientras más grande sea esa base imponible, más impuestos tendremos que pagar. Por tanto, un ajuste positivo, cuando los haya, hace incrementar la base imponible y, por tanto, hace pagar más. Y un ajuste negativo hace reducir la base imponible y, por lo tanto, hace pagar más. ¿Y por qué existen ajustes positivos y negativos? Porque la normativa fiscal y contable son diferentes. Y para poder unirlas, para que estén de acuerdo, por decirlo de algún modo, tenemos que hacer ajustes a la contabilidad que ya hemos hecho. Luego entramos en más detalle de eso. Siguiendo con el esquema, a la base imponible hago el tipo de gravamen, llevo la cuota íntegra, resto de deducciones y bonificaciones si las hubiera, me da la cuota líquida, resto retención y pago a cuenta y me da la cuota diferencial. Aquí partía de un resultado negativo de menos 18.000 que voy acumulando, pero la cuota íntegra tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque no admite la ley cuotas íntegras negativas. Entonces, aunque nos dé un número negativo, tenemos que poner 0. Como la cuota íntegra es 0, no se van a restar las bonificaciones. No hay nada a lo que restar. Tampoco puede aparecer negativo la cuota líquida. Entonces, no restamos bonificaciones. Si fueran deducciones, tampoco las restaríamos, pero sí las podríamos tener en cuenta para el ejercicio siguiente, para el X1. En este caso, al ser bonificaciones, nos olvidamos de ellas, no las podemos aplicar, las perdemos. Llegamos a la cuota líquida, que es 0, porque todo el rato es 0, y si vamos a restar, aquí sí se admite el número negativo, si vamos a restar los 4.000 de retención y pago a cuenta, dando como resultado una cuota diferencial de menos 4.000. Este esquema es tu próximo tatuaje. Te tienes que saber este esquema. No hay más. Tanto los nombres de las cosas, como el orden, como el funcionamiento y lo que significa. Lo más difícil de entender son los ajustes, pero insisto, en el ejercicio X1 que viene después, creo que lo vas a entender mucho mejor. Bueno, es mi intención, que lo entiendan mucho mejor. De este esquema se derivan siempre mínimo un asiento, el asiento de liquidación del impuesto, siempre. Y luego puede haber asientos derivados de los ajustes, ninguno aquí, de deducciones pendientes de aplicar para años posteriores, ninguno tampoco, y de bases imponibles negativas. Aquí sí tenemos que hacer eso. No las de años anteriores, esos son otros. Me refiero a que la base imponible de este año de negativa. Implica hacer un asiento. Pero bueno, en cualquier caso, siempre el de liquidación. El de liquidación parte de la cuota líquida. La cuota líquida es el gasto por impuestos. Cuenta 6300. ¿Qué pasa?
porque no hay cuota líquida. No hay asiento que hacer de gasto de impuestos. Pero estos 4.000 que durante el año nos han retenido o bien hemos hecho frente a él como pago fraccionado, Hacienda nos dice, oye, te lo voy a devolver, porque tú realmente, cuota líquida cero, no me tendrías que pagar nada. Como me has pagado durante el año 4.000 de diferentes formas, ahora te lo voy a devolver. Entonces eso implica cancelar la cuenta de retención y pago a cuenta en el haber, es una cuenta de activos, se cancela en el haber, y aparece en el debe un derecho de cobro con Hacienda por ese importe. Hacienda nos debe 4.000 euros por una liquidación negativa. Ese es el segundo asiento, el asiento de liquidación, el asiento que siempre hay que hacer de esta forma o de una forma que luego veremos en el X1 cuando la liquidación sea positiva, que es lo más habitual. También en este ejemplo, al ser la base imponible negativa, la de este año, tenemos que crear un crédito fiscal. ¿Por qué? Porque el año siguiente, al haber tenido pérdida este año, nos permiten compensar. Y como este año hemos tenido pérdida, eso nos ayuda a pagar menos el próximo año. Es decir, un crédito fiscal. Esa cuenta es la 4745. Todos los créditos fiscales los tenemos en el subgrupo 47, concretamente en la cuenta 474. Créditos activos. Ahora mismo nos estamos refiriendo a este. También tenemos otra situación fiscal que no es un crédito, es un pasivo, una obligación, que sería pasivo por diferencias temporales imponibles, ¿no? Entonces, 474 y sus subcuentas también, todas estas, y 479. Entonces, como estamos ante un crédito fiscal que está apareciendo en este ejercicio, viene en el debe, derecho de cobro que sube por el debe, y siempre que hagamos asientos con las cuentas del 474 o 479, siempre en otro lado, siempre, cuenta de impuesto diferido, siempre. Cantidad. Tú puedes pensar aquí, bueno, pues yo pongo 18.000, que es la base imponible negativa, ¿no? No, porque lo que tú te vas a ahorrar el próximo año no son 18.000, son el 25% de 18.000. Es decir, a esa base imponible realmente nos vamos a ahorrar el porcentaje que se le hace a esa base imponible, el 25% del gravamen. Eso es lo que yo me ahorro de impuestos con estos ajustes, lo que me ahorro, lo que pago de más, según el tipo de ajuste. Pero en cualquier caso tienes que tener muy claro que nunca ponemos la cantidad completa, sino que ponemos el 25% de esa cantidad, que es en realidad el ahorro que supone, en este caso los créditos, o en el futuro veremos ahora en el X1 los ajustes. Entonces 25% de 18.000 son 4.500 que nos ahorraremos en el año X1. Vámonos entonces ahora precisamente a ese año X1, como hemos enunciado, y tenemos un resultado contable de 50.000 positivo, 4 enunciados que podrían dar lugar a ajustes, ahora los vemos, y una retención y pago a cuenta de 8.000. Vamos a empezar con el resultado contable, no hay nada que hacer, simplemente en el esquema pondríamos 50.000. Luego te enseño el esquema entero, pero quédate con que son 50.000 o tenga el enunciado delante, anótalo, que luego lo vamos a situar en el esquema de liquidación. Pero vamos a entender la parte más importante del impuesto de sociedades, vamos a entender bien los ajustes. Piensa que los ajustes al final es poner de acuerdo a la fiscalidad y a la contabilidad. Entonces, la contabilidad parte de aquí, 50.000, mi beneficio, mi ingreso menos mis gastos desde el punto de vista de normativa contable, ingresos positivos, gastos negativos. Pero Hacienda tiene otro criterio para algunos gastos y también para algunos ingresos, pero sobre todo para los gastos. Hacienda dice, este gasto es deducible, ¿vale? ¿Eso qué significa? Contabilidad y fiscalidad están de acuerdo, no hay que hacer nada. Es el caso del deterioro de mercadería, ahora lo vemos. Pero si Hacienda dice, este gasto no es deducible, como ocurre en el resto de supuestos. ¿Qué implica esto? ¿Qué dice Hacienda? Te lo restaste para la contabilidad, pero no tendrías que habértelo restado. Entonces, hacemos la operación contraria para neutralizar. Sumamos. Un gasto no deducible tiene que sumar para incrementar la base imponible y que nos hagan pagar más, porque dice Hacienda, para mí, para mi entendimiento de Hacienda, fiscalidad, el resultado no es 50.000, es un poquito más, porque hay gastos que no tendrías que haberte restado. Eso es un poco el sentido de los ajustes positivos. Si son negativos, todo lo contrario. Negativo, aquí no hay ninguno, pero negativo implicaría quitar base imponible y pagar menos impuestos. Pero en este caso, todos los que hay aquí son positivos. Vamos entonces al caso del cliente. El cliente, tenemos un deterioro hecho por el cliente porque creemos que no nos va a pagar. Hay que hacer un deterioro, supongo que ya lo sabes. Y venció esa deuda del cliente el 1 de noviembre. Nosotros estamos ahora mismo en la liquidación esa 31 de diciembre. Han pasado 2 meses desde que debería habernos pagado y no nos ha pagado. ¿Qué dice la normativa fiscal? Que el deterioro de cliente solo será deducible si o han pasado más de 6 meses
desde que nos debería haber pagado, no es el caso, han pasado 2, o el cliente está en concurso de acreedores, que no lo dice ahí. Ninguna de esas dos cosas ocurre. Entonces, ¿qué dice Hacienda? Este deterioro no tendrías que habértelo restado. ¿Lo has hecho? Bueno, no es que lo haya hecho mal. Para la fiscalidad no es correcto. Entonces, eso implica un ajuste positivo, porque un gasto que restaste en la contabilidad, Hacienda dice que no te lo reste. Entonces, sumas y haces la operación contraria. Pero las condiciones para que sea deducible no se cumplen este año, pero se podrían cumplir el siguiente. Si el cliente ha seguido pasando el tiempo un año más y sigue sin pagar, o si se crea el concurso de acreedores, el ajuste tendrá el símbolo contrario, porque el próximo año sí que podremos deducirnos ese gasto que ya no lo hemos puesto como gasto contable, porque el deterioro ya lo pusimos el año pasado. Entonces, en X1 ocurrirá lo contrario. No habré puesto nada de la contabilidad y me dice Hacienda, oye, que fiscalmente es deducible, te lo puedes deducir. ¿Qué haces? Restar. Simplemente porque es un gasto que podrías haber puesto y no pusiste. Entonces, por eso es un ajuste positivo, pero temporal. Porque el año que viene, si se cumplen las condiciones, le daremos la vuelta al símbolo y será negativo. Entonces, 6.000 en positivo. Luego, el deterioro de mercadería, muy sencillo. La normativa contable nos dice que un deterioro de mercaderías es deducible. Por tanto, como es deducible, normativa fiscal y normativa contable están de acuerdo, entonces no hay que hacer nada, ningún ajuste. Iríamos luego a las provisiones, en este caso una provisión que te dice literalmente no es deducible. Ya está, no hay que pensar más, te lo estoy diciendo, no es deducible. Y lo será en el siguiente. Entonces volvemos a lo mismo, ajuste positivo, porque tengo que sumar el gasto que resté para neutralizar. Pero en el siguiente lo será, por tanto ajuste temporal positivo, porque el año que viene se dará la vuelta el símbolo. Lo mismo, la cifra es 6.000. Y luego tenemos la amortización, un poquito más compleja, de un intangible sin vida útil estimada. La contabilidad tiene una norma muy clara. Si no sé la vida útil, amortiza un 10%. La fiscalidad dice lo mismo, pero en vez de decir 10 años, 10% de años, que es lo mismo, dice 20 años o un 5%. Es lo mismo 20 años que un 5%. Si quieres, a la prueba, es lo mismo. Entonces, hay diferencia entre la contabilidad y la fiscalidad, diferencias expresadas en esta tabla. El valor del intangible son 15.000. 15.000 entre 10, lo que sea. En el fiscal, 15.000 por 5% o entre 20, lo que sea. Pero teniendo en cuenta que la patente se compró el 1 de junio, por tanto, tenemos que hacer la proporción de 7 meses. Bueno, hacemos esa proporción, nos da en contabilidad 875 y nos da en fiscalidad 437,50. Resto las dos columnas, contable menos fiscal, mantengo el símbolo que me da, símbolo positivo, temporal también, porque esto en algún momento será al revés, en algún momento no habrá amortización contable, habrá fiscal y entonces el símbolo se dará la vuelta en años muy futuros, ¿no? Entonces, ajuste positivo temporal. Y eso me lleva a el esquema en el que pongo el resultado contable, pongo todos los ajustes uno detrás de otro y los sumo. Eso me hace incrementar la base imponible. Resto, esto lo tengo que saber, no me lo dice el enunciado, resto la base imponible negativa del año pasado, la del X0, 18.000, recuerda. Me da una base imponible a la que ya le aplico el 25%, me da una cuota íntegra de 11.109, no hay deducciones, cuota líquida, quito retenciones por 8.000 y cuota diferencial de 3.109,38. Esta parte del esquema, las tres últimas líneas, me dan para hacer la liquidación del impuesto, que esta sí es una liquidación normal, con el gasto en el debe por la cuota líquida. Aquí ponemos la cuota líquida siempre, aquí ponemos las retenciones y aquí ponemos la cuota diferencial cuando es positiva. Cuando es negativa lo hemos visto en el ejemplo anterior. Y luego tenemos que, como estamos compensando la base imponible negativa, ¿no? La de 18.000, la estamos compensando ahora, le damos la vuelta al asiento que hicimos en X0, el impuesto diferido aquí y el crédito para pérdida en el otro lado, como dándole la vuelta al asiento. Y luego vendrían los asientos de ajuste. Lo mismo, no ponemos 6.000, ponemos el 25% de 6.000, igual que te he explicado antes. Es un ajuste positivo temporal, todos los que están aquí, que implican que este año pago más impuestos, pero el que viene me los ahorraré. Entonces eso implica un crédito fiscal, en este caso, activo, diferencias temporales deducibles. Un activo, un derecho a pagar menos en el futuro, por el 25% de 6.500. Y aquí el impuesto diferido. En provisiones lo mismo, eran 6.000, pues el 25%, positivo, temporal, pues lo mismo. 1.500 en el debe, impuesto diferido en el haber. Y por último, el intangible, los 400 y algo que salían, le hago el 25% y lo mismo, ajuste positivo. Por tanto, activo diferencia temporal deducible a impuesto
diferido por ese 25% de la diferencia.